Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. David inicia su reinado. Segunda de Samuel 2, del 1 al 11. Las personas que leen están leyendo la Biblia. Para completar la lectura de la Biblia en un año debe leerse hoy Hechos capítulo 3, Deuteronomio 17 y 18 y Job capítulo 12. Siempre me gusta también a las personas recomendar que se lean el libro de los Reyes y un libro que se llama Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Lo que se cuenta ahí es la historia de cómo esos reyes gobernaron a Israel. Y en realidad no son solamente historia, son principios. La Biblia habla de leyes, mandamientos, principios, estatutos del Señor. Si usted lee el Salmo 19, por ejemplo, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son limpios, que alegran el corazón. Fíjese, ahí habla de preceptos, testimonios, mandamientos. Hay otro salmo, es el Salmo 119, es el salmo más largo que tiene la Biblia. Y está compuesto alrededor del alfabeto hebreo. Y es como un acróstico. Y cada letra del alfabeto hebreo lo dedican para iniciar una especie de un poema a la Biblia, a la importancia de conocer la palabra de Dios. Lo que le quiero decir es que la Biblia no solo tiene los 10 mandamientos, que muchos de nosotros ni siquiera conocemos cuáles son los 10 mandamientos. Haga un intento y trate de memorizar a ver si usted sabe los 10 mandamientos. Los primeros 4, Dios los dedica para Él. El quinto, Él habla de honrar a tu padre y a tu madre. Y los otros 6 se refieren al deber, a las obligaciones que nosotros tenemos hacia nuestro prójimo. Pudiéramos decir que 6 de los 10 mandamientos se dedican a los hombres y 4 primeros se dedican a Dios. ¿Ok? Ya cuando habla de no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hagas imagen, eso se refieren a los que son hacia Dios. Lo que se refieren a los hombres, que empiezan con él en el número 5, habla de honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio, no robes, no mates, no cometas homicidio, no codicies. Y es bueno conocer esto, porque cuando alguna de esas impulsos llegan al corazón humano, esos mandamientos te dicen, tú sabes que ese no es el camino correcto, y tú te detienes. Si tú no tienes esos mandamientos, entonces a ti lo que te gobierna es tu carne. Entonces, si tú por lo menos tienes esos mandamientos, es un gran paso. Pero luego hay testimonios, preceptos. Entonces, cuando tú ves cómo se condujeron todos estos reyes y los profetas, y cómo los salmistas adoraban, todo eso complementa una biblioteca de sabiduría y conocimiento. Cuando tú te lees el libro de Proverbios, por ejemplo, cuánta sabiduría. El libro de Eclesiastés, cuánta sabiduría. Deuteronomio, que ya Moisés está un ancianito y se sienta con el pueblo y empieza a explicarle la ley de nuevo, ya desde el punto de vista de un hombre que le quedan pocos días en esta tierra y que está preparando al pueblo para su partida. Cuánta sabiduría. Entonces, estamos leyendo en estos días, estudiando el libro de Segunda de Samuel, y estamos estudiando la historia del rey David. Pero no es la historia del rey David. Nosotros estamos entendiendo los tratos que Dios tuvo con David y los tratos que David tuvo hacia Dios y hacia sus semejantes. Y hay muchas cosas que podemos aprender. En el devocional de ayer vimos cómo David se dolió de la muerte de su amigo Jonatán y del rey Saúl, aunque él pudo alegrarse porque dijo, bueno, ya se murió Saúl, a quien ungieron por rey fue a mí, así que yo soy el rey. Y David pudo alegrarse y pudo inmediatamente iniciar una batalla militar contra los que quedaban siéndole fiel a Saúl. Sin embargo, vemos que David no hizo eso.
Y eso nos enseña mucho a nosotros para moldear cualquier ambición, cualquier codicia, según la palabra de Dios y no según nuestro corazón perverso. Mire lo que dice 2 de Samuel capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. ¿Usted escuchó eso? David no sale a lo loco. David, antes de aplicar para un trabajo, le pregunta al Señor: ¿dónde tú quieres que yo trabaje? ¿Dónde tú quieres que me dirija hoy? ¿Cómo tú quieres que yo haga la cosa hoy? ¿Puedo salir hoy de mi casa? ¿Puedo hacer ese viaje? ¿Puedo casarme con esa persona? ¿Qué tú me dices, Señor? El Señor le dice: sí, ve. Qué diferente a nosotros y se parece mucho a lo de Jesús cuando oraba. Jesús oraba era buscando la voluntad del Padre, buscando que la voluntad de su Padre le sea revelada, porque hay cosas que Dios lo mantiene como en el secreto. No todas las cosas Dios las revela. Entonces David pregunta: si sube, ok, ¿y a cuál ciudad? Sube a Hebrón. Y entonces él da un paso. Verso 2. David subió allá con él sus dos mujeres, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nahal de Carmel. Carmel está cerca de Hebrón. Es posible que esta mujer, como tenía una reputación tan grande, haya sido, y era tan sabia esa mujer, es posible que cuando Dios le dijo: ve a Hebrón, es porque esa mujer era muy querida y muy respetada en esos lugares. Sabe Dios la reputación buena y noble que esa mujer tenía. Además de que David era de la tribu de Judá. Y esta región, Hebrón, pertenece a la tribu de Judá. Era lo que antes perteneció a Caleb. Y Dios le dice: sube allí. Y él sube. Y dice la Biblia, en el verso 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciendo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Es decir, en vez de empezar a tejer chismes, contiendas, injurias contra estos hombres valientes de Jabes de Galaad, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Que cuando ellos se enteraron que los filisteos habían muerto a Saúl y le cortaron la cabeza y habían colgado su cuerpo en un muro para burlarse de él, estos hombres valientes en la noche irrumpieron en el territorio de los filisteos y recuperaron el cuerpo de Saúl y le dieron sepultura como un noble. ¿Por qué? Porque cuando Saúl empezó a reinar y los filisteos atacaron, a la primera ciudad que atacaron fue a los de Jabes de Galaad. Y esta gente, en gratitud, cuando Saúl estaba muerto, dijeron: él está muerto, pero ese cuerpo, aunque él esté muerto, lo vamos a honrar. Y vamos a arriesgar nuestra vida y vamos a buscarlo y lo vamos a sepultar como él merece. Él no es cualquiera, él fue el rey de Israel. ¿Te ve? ¿Cuánta gente noble y valiente? Y nosotros, bueno, ya él se murió, ya hay que hacer, ya tíralo por ahí. No, un momento. Ese fue fulano de tal, búscalo. Siempre recuerdo una anécdota que escuché una vez de un hombre que su mujer le dio Alzheimer y él seguía visitándola y seguía sirviéndola y atendiéndola. Y entonces le dijeron: pero ya, ¿por qué tú la visitas? Ya no se acuerda de ti, ella no sabe quién tú eres. Y él dijo: sí, ella no sabe quién soy yo, pero yo sé quién es ella. Mire que hay problemas porque hay una cosa que le llaman la ley de la honra. Y la Biblia dice que Él honra, que Dios honra a los que le honran. Y la Biblia dice: por cuanto le hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Y a veces, cuando nosotros honramos, servimos a la gente, a nuestros padres, a la gente que Dios puso a nuestro alrededor,
estamos en realidad honrando a Dios. La Biblia dice: Jehová presta el que da al pobre. Cuando le servimos a alguien con necesidad, lo estamos haciendo a Dios. Cuando vamos y le predicamos a alguien, la Biblia dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva de salvación. Cuando le das un tratadito a alguien, invitas a alguien a la iglesia, le habla a alguien de Cristo, estás haciéndolo como si fuera Cristo. ¿Ok? Y eso desata honra y desata favor de Dios hacia ti. Entonces, eso hizo David. David, en vez de pelear con esta gente, los bendice y le dice: bien hecho, sé lo que ustedes hicieron por Saúl su señor. ¿Okay? En el verso 8 nos dice: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesús y sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Fíjese, David se tomó su tiempo. Cuando uno lee el registro histórico, pasaron alrededor de 5 años, desde la muerte de Saúl hasta que David entró a una ciudad de Jerusalén. Él se mantuvo tranquilo, y no se había nombrado exactamente un rey. Todo el mundo sabía que David era el hombre que Dios había sido ungido por parte de Samuel, pero David no se aceleró ni hizo cosas a lo loco. Porque a veces hacemos cosas para agradar a los hombres, que fue el problema que tuvo el hijo de David, Absalón, que hacía cosas para ganarse el favor del pueblo, porque él tenía su pequeña agenda por ahí. No, David, oye, 5 años esperó. Y después al final todavía le pregunta a Dios, y Dios le dice: sí, sube. Y entonces él sube. Y se maneja con mucha delicadeza, con mucho respeto hacia las personas que piensan diferente a él. ¿Ok? Pero ahí dice también que Abner, el que era general del ejército de Saúl, agarra a un hijo que le quedó vivo a Saúl, y lo pone de rey. ¿Por qué? Porque él quería que ese muchacho se reinó, porque él sabía que David tenía un general que se llamaba Joab y que entonces pues lo podían quitar a él. Y él, para asegurar su puesto, aunque sabía que la voluntad de Dios era que David reinaba, pues él agarra mejor y divide a Israel. Y él hace su propio reino por ahí, teniendo de títere al hijo de Saúl. Por eso yo le digo, uno aprende mucho cuando uno lee las crónicas de los reyes de Israel, porque uno ve mucho de los errores que cometieron los generales, los reyes. Y como tú y yo de alguna manera somos reyes de nuestra vida, de nuestras decisiones, pues también tenemos mucho cuidado. Mire, voy a concluir leyéndole un ejemplo. En 2 de Crónicas 26, habla de un hombre llamado Uzías, un hombre íntegro delante de Dios. Y en 2 de Crónicas 26, verso 14 dice: y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corceletes, arcos y hondas para tirar piedra, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar flechas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Usted ve qué pena? Este hombre tan grande, llamado Uzías, que dice que Dios lo ayudó maravillosamente y que sus ingenieros tenían un ingenio y una creatividad que hicieron grandes máquinas que en esos tiempos no se conocían, enormes catapultas que arrojaban grandes piedras y grandes flechas contra el ejército, pero después se envaneció, se alocó, como decimos los dominicanos. Ve, usted se lee, por ejemplo, Daniel capítulo 10, verso 12. Entonces dice que un ángel le dijo: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, tus palabras fueron oídas. Y a causa de tu palabra yo he venido. En el cielo vieron el corazón de Daniel y dijeron: mira, desde el día que tú dispusiste, tú no te habías arrodillado, pero como tú en tu corazón dijiste, voy a buscar el rostro de Dios, me dijeron: vete para donde ese hombre, ayúdalo. ¿Está bien?
Y así hay muchos otros casos. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 17 nos habla de un hombre llamado Josafat, que ese hombre dice que también dispuso su corazón y cómo él peleó grandes batallas. Un día le dijeron, mira, contra ti viene un ejército demasiado grande que no se puede contar. Y él hizo la famosa oración. Yo le invito a que usted lo busque en Google. Usted busca oración de Josafat y usted va a ver qué cosa más bella. Él dijo, nosotros no hay fuerza para un ejército tan grande. Y Dios le dijo, no te apures, Josafat, no eres tú que vas a pelear, soy yo. Amén. Y le hace abrir un rey llamado Ezequías. Y así tú vas a entender por qué la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino que todas tus peticiones sean conocidas delante de Dios con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hoy Dios te ha dado libertad, reinado sobre este día. Vive este día de una manera que agrade a Dios. Toma decisiones de una manera que Dios te mire y diga, dispusiste tu corazón para servirme. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. La gracia y el favor de Dios sobre ti y sobre los tuyos. Que tenga un día productivo y feliz. Esta noche en la Iglesia Renuevo tenemos discipulado. No falte. Pastor Luis Soto, de este lado la pastora María Dames de la Iglesia Renuevo. Dios la bendiga y Dios le guarde.